¿Alguna vez te has preguntado por qué 10 plagas a Egipto para sacar al pueblo y no una, 5, 8 o hasta más? ¿Cuál fue la razón principal por la que Dios envía 10 plagas a Egipto, exclusivamente las plagas que registra la Biblia? ¿Por qué no mandó otro tipo de plaga? ¿Por qué Dios no mandó una plaga de serpiente o una plaga de ratones? ¿A qué se debió el que Dios haya mandado exclusivamente 10 plagas y las que están registradas en la Biblia? Si tienes esta interrogante, en este video acompáñame a verlo y vamos a ver a la luz de la escritura qué era lo que Dios realmente quería hacer y enseñarle al pueblo de Israel. Al finalizar este video, dele me gusta, comparta y sígame. Dice la Biblia en Número, capítulo 33, verso 4. Dice, mientras los hijos de Egipto estaban enterrando a todos sus primogénitos mayores, pues el Señor los había hecho morir, con lo cual había dictado sentencia contra sus dioses. Aquí claramente Número da la clave principal del por qué las 10 plagas de Egipto. Número capítulo 33, verso 4. Mientras los egipcios enterraban a sus hijos primogénitos, enterraban a los muertos que habían fallecido debido a la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, el Señor había hecho sentencia, dice la Biblia, contra sus dioses. Ahí está el primer punto. La razón por la cual Dios envía 10 plagas a Egipto era porque Dios había dictado sentencia contra los dioses más importantes que tenía la nación de Egipto. Recuerden que los egipcios eran una nación politeísta. La nación politeísta era que adoraba a distintas deidades, adoraban a muchos dioses. Y los hijos de Israel pues ya también habían adoptado esa costumbre sobre ellos. Dios lo había escogido como un pueblo para que sean monoteísta, adoración solo a un único Dios verdadero. Sin embargo, debido al lazo de tiempo que tenían en Egipto, pues habían ya asociado su costumbre a ello mismo, pues 400 años como esclavo en la tierra de Egipto, era normal que los hijos que nacían en ese lugar, nacían como esclavos, pues ya era normal que se adaptaran a la costumbre de los egipcios, pues no tenían a nadie quizás que le hable de Dios, se habían olvidado del padre de Abraham, se habían olvidado del Dios que le prometió a Abraham una descendencia y ellos estaban ahí como parte de esa promesa. Entonces, como ya Dios sabía que el pueblo se había mezclado con los egipcios, Dios tenía que enseñarle al pueblo de Israel que ellos no pertenecían a ese pueblo y que ellos eran una nación especial, la cual iban a adorar a un único Dios y que los demás dioses pues no tenían ninguna razón de ser, no existían, no tenían ningún poder, no eran deidades divinas de verdad como los egipcios así lo creían. Y es por eso que cuando Dios inicia lo que eran las 10 plagas, inicia con la plaga de convertir el agua en sangre. ¿Por qué Dios convierte el agua en sangre? De acuerdo a Éxodo capítulo 7, verso 14, aquí Dios ataca a una deidad que los egipcios la creían el dios del Nilo, que era asociado con el río Nilo, el dios de la fuente de la vida. Y aquí Dios convierte el agua en sangre para demostrarle a los egipcios que este Dios, la cual ellos habían denominado Api, este Dios no tenía ningún poder. No era él el creador del agua ni la fuente de la vida, sino que la fuente de la vida provenía del Padre, de Dios, el que había llamado a Moisés, que con un chasquido de dedo, pues Dios convirtió el agua en sangre. El río Nilo era la fuente de la fertilidad y la vida en todo Egipcio. Y Dios le demostró a los egipcios, le demostró a los hijos de Israel, la fuente de la vida no proviene a través del agua del Nilo, ni del Dios que ellos han denominado Hapi, como el Dios de la fuente de la vida, sino yo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que mandó a Moisés, el yo soy,
soy el que provee la fuente de la vida. Sin embargo, en la segunda plaga vemos que Dios envía ranas. ¿Qué significaban las ranas? Dios aquí le está haciendo un ataque directo a una deidad, una divinidad, la cual le denominaban Jeque, diosa que representaba con cabeza de rana y se relacionaba con lo que era la fertilidad y el nacimiento. Dios ahí le hizo un ataque directo a los egipcios, a la fertilidad que ellos entendían y creían. Pues Dios le había demostrado, ningún dios egipcio es el dueño de la fertilidad y del nacimiento, pues la rana, según la costumbre egipcia, provocaba lo que era la excitación y el morbo entre los egipcios, y esto hacía que sus hormonas como que se dispararan y hubiera una invasión prácticamente de relaciones entre pareja. Y Dios, según la costumbre y según la tradición, pues establece aquí esta plaga, que los egipcios tuvieron relaciones con su pareja hasta el cansancio y no hubo ningún resultado ni de vida, ni de fertilidad, ni nada por el estilo. Para Dios demostrarle que no eran ellos, no eran las ranas, ni tampoco era ese Dios que ellos habían denominado el que daba la vida y el que daba la fertilidad, sino que todo proviene de Dios, el Creador, el que da verdaderamente la vida. Pero la tercera plaga, que era la plaga de piojo y de mosquito, pues aquí Dios ataca directamente a un Dios que se relacionaba con lo que era la tierra y el polvo, pues para ello el polvo era sagrado, era como si fuera que era un dios, el dios de la tierra. Y Dios ataca directamente a este dios que era denominado Heb, la cual era el dios que se asociaba con el polvo, lo cual lo hacían sagrado. Dios convirtió los mosquitos, convirtió el polvo en mosquito, en piojo, para demostrarlo a ella, el polvo de Egipto no es sagrado. El polvo de Egipto también es parte de la creación de Dios y no tiene nada de sagrado. Y lo que ellos despreciaban, los insectos que ellos despreciaban, los piojos, los mosquitos, pues Dios mismo se lo convirtió en eso para demostrarle a ellos, yo tengo el poder de la tierra, del polvo y de todo. La cuarta plaga, que fue la mosca, fue un ataque directo a un dios llamado Kepi, que se asociaba con el escarabajo, una representación egipcia, y se relacionaba con el ámbito solar, el escarabajo, ya porque esto es del desierto. Y recuerden que uno de los dioses de suma importancia para los egipcios es el sol, y el escarabajo era relacionado con esto. Por eso Dios envía directamente una plaga a esto. Pero cuando se habla de la plaga de mosca, no solamente fueron moscas, sino que fueron un sinnúmero de insectos que fueron voladores, para Dios demostrarle, yo tengo el poder sobre todo tipo de creación. Toda la creación me responde a mí. Yo soy el que soy, el creador. Y para la quinta plaga, Dios envía entonces lo que era la enfermedad del ganado. Y en esta enfermedad, en esta plaga, pues Dios le hace juicio a uno de los dioses más importantes que tienen los egipcios, y es el toro Apis. El ganado para los egipcios es sagrado. Y aquí Dios entonces hace una sentencia de muerte contra el toro Apis. El toro Apis para los egipcios no era más que ese buey que nosotros vemos en Éxodo capítulo 32, que dice la Biblia que los hijos de Israel se hicieron un becerro de oro y adoraron y sacrificaron. Ese buey es el mismo toro Apis que los egipcios, los israelitas ya habían adoptado esa costumbre, pues este era el dios más importante para los egipcios. Este dios, según los egipcios, cuando ese buey sagrado moría, ellos le hacían un fúnebre como si fuera un faraón que había muerto, y duraban alrededor de 90 días guardando luto por la muerte de ese toro, y buscaban a uno perfecto, según ellos, para entonces ponerlo en su lugar, porque para ellos este buey era sagrado. Y Dios en la quinta plaga entonces le demuestra a ellos, el buey de ustedes no tiene poder alguno sobre nada, y determina la enfermedad sobre el ganado y termina llevándose entonces a lo que era al buey Apis. Pero también entonces en la sexta plaga de úlcera, enfermedad, esta fue una plaga directamente, un ataque directo a
Sekhmet y Imhotep, que eran dos dioses que se trataban de lo que era la salud física para los egipcios. Ellos hacían sacrificio por la salud del pueblo a este. Entonces Dios le está demostrando a ellos: yo soy Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová que sana, el Jehová que levanta la bandera. No es ninguno de esos dioses. No son ninguno de esos dioses que tienen poder sobre la enfermedad, sobre la salud. Soy yo, el Dios de Abraham. Dios hizo esto es para demostrárselo a los hijos de Israel, que no crean en esas deidades egipcias, para que se enfoquen en el poder de Dios y crean única y exclusivamente en el Dios que con mano poderosa pues le estaba sacando de Egipto. Pero también la plaga de los granizos, la séptima plaga, fue un ataque directamente a Set, el que era Dios del cielo supuestamente, el Dios de la tormenta, el Dios de los fenómenos violentos. Set, pues Dios ataca directamente a esta divinidad para demostrarle a ellos: yo tengo control sobre el cielo, sobre la tierra, sobre los elementos. No hay ninguno de esos dioses. Y además de que el granizo en Egipto fue una plaga, más que una plaga fue un milagro, porque en Egipto no llueve. Sin embargo, ahí llovió fuego y piedra ardiente. La octava plaga, que fue la langosta, fue un ataque directo también a Osiris. La langosta, Osiris, quien es asociado con la fertilidad, la agricultura y destruye la cosecha. Esta plaga. Lo que los granizos no pudieron destruir, pues la langosta terminaron de acabarlo. Lo que era la cosecha. La langosta se metían a la cocina a terminar de acabar todo lo que estaba en el granero. Osiris, que también era el dios de la vida, pues Dios le demostró a ellos: el dios de la vida soy yo. Yo soy el que da la vida, el que la quita y el que la da. Pero entonces la novena plaga no fue un ataque directo a ninguna divinidad conocida, sino un ataque directo al faraón. ¿Por qué directo al faraón? Porque el faraón se autodenominaba Ra, el dios del sol, el dios de la luz. Y Dios le demostró a faraón: tú no eres ningún sol, tú no haces salir el sol. Tú no eres que tiene el poder para hacer que venga el día y que venga la noche. Y por eso le dejó 3 días con una densa tiniebla que la Biblia registra y la historia registra, que en el lugar donde le tomó las tinieblas a cada persona de los egipcios, allí se mantuvieron. Porque la tiniebla era tan oscura, que era imposible que ninguna luz pudiera penetrar esa tiniebla. Sin embargo, Dios le demuestra a los egipcios que mientras ellos sufrían de oscuridad, los israelitas tenían luces en las cámaras de sus habitaciones. Porque Dios es el dueño de la luz, Dios es el dueño del sol, Dios es el dueño de la oscuridad, Dios es el dueño de todo. Él fue el que creó todo. Y la última y novena plaga que el Señor envía a los egipcios fue la muerte de los primogénitos. ¿Con qué objetivo exclusivamente la muerte de los primogénitos? Pues aquí también Dios hace un ataque directo a el dios que ellos veneraban, Osiris. También, porque Osiris se consideraba el dios de la vida. Pero además de Osiris, también atacó a un dios la cual ellos habían denominado Amenhotep, que era supuestamente el guardaespaldas del hijo primogénito de Faraón. Y Dios le demostró que, sin importar las creencias que ellos habían establecido, cuando Dios determinaba terminar la vida de alguien, pues esa vida tenía que partir de este mundo. Y Dios había sentenciado a todos los primogénitos que no estuvieran cubiertos con la sangre que Dios estableció a Moisés en Éxodo capítulo 12. La sangre del cordero puesta en los linternos, en la puerta de sus casas. Todo el que no estuviera ahí descubierto bajo esa sangre, simbolizando a Cristo, la sangre del cordero, todos los primogénitos iban a morir. Dios le dijo a Moisés cuando lo llamó en el mismo Éxodo capítulo 3, Israel es mi primogénito, mi hijo primogénito. Y Faraón no dejará ir a mi pueblo, no hasta que yo toque a su primogénito. Desde un principio ya Dios había dictado sentencia de muerte contra el hijo primogénito de Faraón y contra todos los primogénitos de Egipto. Porque Dios sabía que Faraón no iba a dejar ir al pueblo a no ser
que Dios le quite el hijo primogénito a cada uno de los egipcios, al faraón. Y no solo por eso, sino porque Dios había endurecido el corazón de faraón con la finalidad de mostrarle a los hijos de Israel que esos dioses que ellos habían aprendido a venerar no tenían poder alguno. Y Dios juzgó a los dioses egipcios y lo había sentenciado al fracaso, a la muerte, a la derrota. Espero que hayan aprendido en este video. Dele me gusta, sígame, comparta y comente cualquier incertidumbre que tenga con relación al tema y lo vamos a discutir en el chat de las conversaciones. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima.